Ya sabemos todos lo que implica que Santiago me presente. Ah, que son y 12. Te viene una gran sección, ¿no? Una sección que extrañamos mucho. Una sección que ¿hace cuánto no tenemos? 2 semanas, 3 semanas. Bastante, la verdad. Y necesitamos que vuelva. No sé si de esta forma, con algo tan violento, con algo que nos va a hacer sentir mal, con algo que nos va a dar bastante tristeza. Pero al fin y al cabo la necesitábamos. Necesitábamos incorporar esos conocimientos que Miguel Souto nos puede brindar. Necesitamos también darle un poquito de aire a Pedro, que estaba trayendo todas las semanas sus curiosidades, sus curiodropes. Así que les quiero presentar a nuestro conductor, perdón, a nuestro capitán, al capitán de este equipo, al Iván Pillud de este equipo. Le es fácil encajarle el Pillud al otro, pero no le gusta que le encajen el Pillud a él. Aparte, El capitán de Racing no es Pillud. ¿Quién es? si juega Pichu de Arias Pichu. Arias. Si juega Bueno, Pichu de Pichu. no- Yo soy el Lisandro López. Nuestro Arias. Yo soy el Lisandro López. Bueno, Lisandro López, que se va a ir a otro equipo más chico, parece. Como él se fue a Sarmiento de Junín, vos te vas a ir a... No te lo puedo decir. Les dijo que son más chicos. Bien. Les quiero presentar... ¿Qué, Lisandro López en un huracán? No. Quiere jugar en la A, dijo. Entendió cualquier cosa. Sí, no sé. Dale. Les quiero presentar al conductor. ¡Al conductor de este programa! Está saturando. La idea es que sature. Al capitán, que nos va a traer su sección, el Rincón de Migue. Y si es el Rincón de Migue, ¿de quién es? Del mejor. Del dueño del rincón. De Miguel Sebastián Santiago Santino Silvio Souto. Necesitas más nombres con ese. Muchas gracias. Saturnino. Santi. Muchas gracias, Santi. Bueno, vamos a repasar un poquito, porque hoy traje, por supuesto, una sección donde vamos a repasar varios casos muy particulares. Recuerdan seguramente que en algún momento yo traje muertes bizarras en el cine, maneras extrañas de morir en el cine. Hoy traje otra columna relacionada con el cine y la muerte, pero en este caso debo decir que la muerte llega de manera cierta y precisa, no para el personaje, sino para el actor. Vamos a repasar actores que lamentablemente han muerto rodando una película. Pero atención, no por muertes naturales, No. porque hay muchos casos de actores que les agarra un bobazo filmando una escena. Sí. No, Mucha eso emoción, mucha emoción. no dobles de riesgo, que también hay muchos casos de dobles de riesgo que se han muerto justamente haciendo su trabajo. ¿Viste el video de Chucky Chan con la hija? No lo vi. A Chucky Chan ahora, hace nada, viejito, con la hija. Y empiezan a ver los videos de Chucky Chan joven. Todas las escenas de riesgo que él no tenía doble. Ah, porque Jackie Chan no tenía. Igual es, Y la medio, hija- es medio mentira eso. Bueno. Es medio mentira. Está un pibe contándote lo que trajo Papá Noel y vos le salís que Papá Noel no existe, flaco. Hay muchas películas La donde hija, Jackie Chan. te habla vos, Santiago Adolfo. Sí, total, usa mi columna como se te Le cante el dice- culo, dale. Papá, ¿y eso a vos no te dolía? Y Chucky le dice, un poco. Y él empieza a ver cómo pasó su vida. Cómo pasó su juventud. Gota gorda. Y la hija le agarra el brazo y llora con él. Me destruyó. ¿Querés llorar? Ahora vas a llorar. Sigan ustedes. Ahora vas a llorar un poquito Sigan más. ustedes. Ahora vas a llorar un poquito más. Gracias por levantar mi sección, Pedro. Bueno, vamos a repasar entonces casos muy particulares. No hay muchos. Tengo 8 casos. Ah, bueno, no hay mucho. 8 casos. Debe haber alguno más perdido por ahí, pero no son muchos los casos Fuerte. de actores que han muerto a causa de la película. ¿Sí? Han muerto en el set a causa de la película, a causa de algo que estaban haciendo de la película. Bueno, vamos a hacerlo como siempre en orden cronológico, que es lo que a mí me gusta. Vamos a arrancar con la película más antigua y luego vamos a ir a la película más nueva. ¿Sí? Vamos a ir a la primera que tenemos aquí. Esperen que ya tengo tantas cosas acá subidas al programa que se me pierde.
Bueno, esta mujer que ven aquí, ¿sí? Es la señora Martha Mansfield, ¿sí? Y nos vamos a remontar al cine mudo. ¿Manfield es tierra de hombres? Mansfield, campos de hombres. Campos de hombres. Sí. Nos vamos a remontar al cine mudo, al año 1923. Martha Mansfield, una... Yo les voy a pedir que no hagan muchas pelotudeces en esta sección, porque vamos a hablar de gente que murió y que murió de maneras feas. ¿Sí? Así que les voy a pedir que nos pongamos un poco serios. Martha Mansfield filmaba The Warrens of Virginia, película que vio la luz en el año 1924. Pero lastimosamente Martha se nos fue en 1923 rodando esta película y es el primer caso que tenemos registrado de un actor que ha muerto filmando una película. Creo que Santi ya está leyendo algo. No, no, Su verdadero nombre no era Martha Mansfield, era Martha Eldridge, ¿sí? Una actriz del cine mudo, como acabo de decir. Y la película, esta película de Warrens of Virginia, era una película que se situaba en la época de la Guerra de Secesión, por lo cual era una guerra de época y Martha Mansfield estaba vestida, vamos a decirle Martha, así no tengo que decir más Mansfield. Martha estaba vestida con un traje de época. No sé si ustedes recuerdan cómo los trajes de época eran como vestidos muy largos que tenían como volados de tul o de diferentes telas. Con el miriñaque. Con el miriñaque abajo, exactamente. Pero había mucha tela, mucho ropaje. Bueno, la cuestión es que Martha ya había terminado de filmar sus escenas cuando a alguien se le ocurre prenderse un pucho. Bien, el cigarrito de después. Yo no fumo, que debe ser. Prende una cerilla. La cerilla vuela hacia el vestido de Martha. Y el vestido prende instantáneamente. Martha queda envuelta en llamas. Su compañero, ¿sí? Su compañero de escena, el señor Wilfred Lytle, cuando ve a Martha prendida a fuego, llega con su traje a tirarle el traje encima y a apagarle el fuego. A sofocar las llamas, por lo cual la cara y el cuello de Martha no se llegan a quemar, pero ya con todas las quemaduras que se había hecho en el resto del cuerpo, lamentablemente 24 horas después Martha pierde la vida a la joven edad de 24 años, apenas un año más de lo que tiene Santi ahora. Y la actriz finalmente no fue ella para la película, para Warrens of Virginia, sino que la reemplazaron con Rosemary Hill, que no era una actriz muy conocida, era mucho menos conocida que ella, pero filmó todas las escenas de nuevo y la hicieron. Pero ya había terminado de filmarla. Sí, pero la hicieron con otra actriz. No quisieron que salga con Martha. Sin saber cómo quedó, ¿no? Pero hoy quizás eso no. No, Lara, hoy no te tenés que cagar de risa, Lara. La columna no es para que te cagas de risa. Voy a ver qué está diciendo Chalo. Lo primero que veo es Lara cagándose. Pero quizás no muere hoy, ¿no? Las quemaduras esas. Debe ser algo porque fue en el 23. No sé. Sí, obviamente la medicina mucho menos avanzada de lo que tenemos ahora. Este seguramente lo van a conocer, capaz que no ustedes, capaz que les suena de nombre. Nuestros padres, nuestros abuelos, seguro. Vamos a hablar del señor John Wayne. John Wayne. Sí, lo tenemos de películas de cowboy, películas del lejano oeste. No sé si llegó a estar... creo que llegó a estar con Clint Eastwood en alguna película, un Clint Eastwood muy joven, él ya un poco más grande. ¿Los western italianos? Los primeros western de Clint Eastwood son italianos. Sí, no sé si... El feo, el sucio y el malo. ¿Eran italianos? El feo, el sucio y el malo, si no me equivoco, sí. Mira vos, no sabía. Bueno. John Wayne, este es un caso muy particular y es uno de los casos más particulares que vamos a ver. Tenía una frase famosa John Wayne, creo. No sé. Sígame los buenos, pero no era esa, ¿no? Claro. Vamos a hacer algo muy particular. A ver. Porque John Wayne se muere por una película que filmó en el año 1956 llamada El Conquistador. Sin embargo, John Wayne se muere en el año 1979. ¡Epa! Uy. ¿Y por qué John Wayne muere a causa de una filmación que data de 23 años antes? Porque tomó veneno en muy pequeñas dosis. Algo parecido, Mirá. pero mucho más grave. Y... Porque ahora vamos a ver lo que abarcó esta tragedia. me imagino, no me La digas. película El Conquistador de 1956 se rodó en localizaciones cercanas a el desierto de Utah, no muy lejos de campos de prueba del gobierno de Estados Unidos en Nevada, sitio donde ensayaban con armas nucleares durante la década del 50. Por supuesto que el reparto de actores y el director de la filmación no sabían sabían de las pruebas nucleares, pero no sabían
las repercusiones que esto podía traer a su salud, porque en esa época no estaba tan estudiado el tema del polvo radioactivo que podía llegar. Se ponían unos anteojitos de papel para ver las explosiones de la bomba atómica. Exactamente. Bueno, la cuestión es que en septiembre de 1964, 10 años después, se le diagnosticó cáncer de pulmón a el pobre John Wayne. Sin embargo, fue sometido con éxito a una intervención quirúrgica para extraerle el pulmón izquierdo y 2 costillas. No, basta. Salió bastante bien. Pero, lamentablemente sabemos cómo es. Años después, en 1979, finalmente terminó falleciendo de cáncer de estómago. Pero esto no es lo más grave de lo que pasó en esta película. ¿Hay algo más grave que eso? Hay algo más grave que pasó en esta película. Que es que sucedió, porque ¿quién estuvo? ¿John Wayne en la filmación nada más? No. Había más. Sucedió lo mismo con los coprotagonistas del film, Susan Hayward. Sucedió lo mismo con Pedro Armendáriz. Sucedió lo mismo con Agnes Moorehead, que eran actores muy reconocidos de esa época. Pero también sucedió lo mismo con más de 40 miembros del set de filmación. No, boludo. Más de 40 personas en los años siguientes que estuvieron en esa película, todos fallecidos de cáncer. Ese fue una de las películas malditas conocidas hoy por hoy, que fue El Conquistador de la década del 50, que se nos llevó a John Wayne y a muchas otras personas. Un juicio colectivo habría que hacerle al Estado yankee ahí. Sí, realmente tremendo. Vamos a ir al próximo caso. Me olvidé de poner escenas del Conquistador, pero bueno, ya igual voy a pasar al próximo, que es el señor Eric Fleming. Eric Fleming no murió de una manera tan extraña, pero sí a causa de lo que estaba haciendo en la película. Eric Fleming a los 41 años estaba filmando un capítulo para una serie que se llamaba Off to the Wizard. El capítulo se llamaba High Jungle, capítulo que nunca llegó a salir a la luz. El artista viajaba en canoa junto con su coprotagonista, que era Nico Minardos, ¿sí? A través del río Huallaga, en la selva peruana. Lo que Nico sería Minardos tiene nombre de futbolista, no, de corredor de Fórmula 1. Por Minardi. Por Minardi. Nico Minardo. Bien. La cuestión es que van los dos en canoa con tanta mala leche que no sabe que se le vuelca la canoa. Y ahora. Y Minardo, se nos que hunde más la o canoa. menos sabía nadar, zafó, se salió de la canoa y nadó hasta un lugar seguro. Pero el pobre de Fleming no tuvo tanta suerte. Y bueno, estás ahí, lo primero que atinás es tratar de salvarte. No estás viendo abajo del agua lo que le pasa al otro. Bueno, el pobre de Fleming no tuvo tanta suerte porque fue arrastrado por la corriente y el cuerpo fue encontrado varios días después del incidente por unos indios que se encontraban río abajo. Por supuesto que el proyecto, como dije antes, nunca salió a la luz. Ese capítulo, si buscan la serie Off to the Wizard, que es una serie que se emitió en la década del 60, no cuenta con este capítulo, que era un capítulo doble llamado High Jungle. Y tenemos la declaración del bueno de Minardos, que dice: si tan solo hubiese ido con Eric, siempre me preguntaré si habría hecho alguna diferencia. En cualquier caso, estaré eternamente agradecido por ese milagroso momento en el que fui capaz de alcanzar y aferrarme a la vida nuevamente. Qué mal, hay que vivir en esa cabecita. Y otro dato jodido es que Fleming estaba a 2 días de casarse. Lamentablemente y tristemente para Fleming. Bueno, el caso que voy a dar ahora, quiero avisarle a la gente, es el más fuerte. Y si hay alguien susceptible, mientras pongo la foto de Victor Morrow y hasta que no vean que la foto de Victor Morrow sale de pantalla, si son sensibles, les aconsejo poner en mudo el programa en este momento. Están avisados, ¿eh? No quiero quejas en el chat después. Victor Morrow. Un buen momento televisivo. Buen momento televisivo. Victor Morrow. Victor Morrow. El Victor Niana, ¿no? ¿Víctor? Niana. No llega a ser mañana. Vale. Niana. Bien. Victor Morrow filmó una de las partes de la película de La Dimensión Desconocida de Twilight Zone en 1983. La Dimensión Desconocida es una serie muy conocida, a pesar de ser desconocida, que se filmó se emitió entre 1959 y 1964. Esta película no era producida por cualquier boludo, Pedro Santi. ¿Quién? Era producida por el señor Steven Spielberg. ¡Epa! Sí. Y ¿Producida el director, o dirigida? O lo mismo.
Producía. Y dirigió una de las partes, porque era una película que estaba dividida en varios capítulos, como puede ser Relatos Salvajes. Sí. Bueno, que tenía partes individuales, Sí, independientes. sí. Bueno, una de las partes sí las dirigía él, pero no la parte en cuestión. La parte en cuestión la dirigía John Landis. ¿Quién era Victor Morrow? Era un actor estadounidense. Era el protagonista de esta escena. Trataba de un militar que estaba en la guerra de Vietnam. Había quedado como varado tras líneas enemigas, tras líneas de fuego. Y estaba él en una aldea vietnamita. Y él con 2 niños vietnamitas tenía que escapar de la aldea. Entonces tenían que hacer una escena muy arriesgada. Donde Víctor, con los 2 niños a cuestas, atraviesa un río con un helicóptero. No, con los nenes no. Con un helicóptero que le sobrevuela por arriba y con explosiones, porque la aldea estaba explotando, pues estaba cayendo una pala. Poneme los efectos después. La escena se podía filmar una vez sola. Porque la aldea iba a ser destruida. Habían montado una aldea, esto no se filmó en Vietnam, se filmó en Estados Unidos, habían montado una aldea vietnamita, pero iba a ser destruida en esta escena, así que tenían una sola toma. Los fuegos artificiales que pusieron eran muy fuertes, una pirotecnia muy fuerte, y el helicóptero, por orden de John Landis, el director, culpable. estaba volando demasiado bajo. Estaba volando apenas a 7 metros del piso, que para un helicóptero es No, nada. bajísimo. ¿Sí? La cuestión es que las explosiones de la pirotecnia hicieron que el helicóptero perdiera el control y cayera sobre Víctor y los 2 niños. Con tanta mala fortuna. Ya no hace falta Si no les aclararlo. gusta, tápense los oídos. Que las hélices del helicóptero decapitaron a Víctor y a uno de los niños. Y el tercero de los niños murió aplastado por el propio helicóptero. ¿Qué necesidad? ¿Cómo salís de esa, no? ¿John Landy? Que hubo muchos juicios a partir de esto, por supuesto, en el cual no se halló ningún culpable. Ningún culpable. Por lo menos mala praxis. La familia, que era una familia vietnamita que venía escapando de la guerra, que estaba viviendo en Estados Unidos, fue indemnizada. El monto no se sabe. ¿Y los, Pero a los partir del de ahí- helicóptero también murieron? No, los helicópteros salieron heridos porque no estaban volando desde muy alto. Los únicos fallecidos fueron ellos 3. Y a partir de ahí se empezaron a hacer muchas regulaciones con respecto a este tipo de filmaciones, escenas con efectos especiales, explosiones, helicópteros, zaraza, pero no se encontraron culpables. Esta fue la más jodida de todas. Si Qué esto no les revolvió el fuerte. estómago, la que viene pueden seguir tranqui. Qué fuerte. Es fuerte, es fuerte. Yo me imagino el momento. Perdón, quiero agregar un dato importantísimo. Todas las escenas que conté antes que esta, por supuesto que hasta este momento las cintas fueron todas destruidas. Las cintas de La Dimensión Desconocida, de la muerte de Victor Morrow con los 2 nenes vietnamitas, quedó grabada y está en YouTube. No hay que decir ese dato. Y está. No hay que Ponés Victor decirlo. Morrow en YouTube y lo primero que aparece es eso. No hay que decir ese dato. Pero yo digo- Sí. Estando. O sea, no es tipo. No sé, otra. Esta la ves venir. La explosión, helicóptero bajo. 3 segundos antes el que está filmando la ve venir, o sea. ¿Qué pasó? La del incendio, del otro 20 años después, el otro se ahogó. Pero la gente que está en el set ahí. Me imagino esa escena. Ahí está hablando el mejor tiempo perdido de Bruce Lee. Bueno, lo vamos a mencionar a Bruce Lee, no porque esté en este ranking, pero ya creo que sabrás mejor tiempo perdido por qué vamos a mencionar a Bruce Lee. Vamos a pasar al siguiente, que es el señor Jock Erin Hexum. Esta especie de modelo, no es una especie, era un actor y modelo norteamericano que en el año 1984 estaba filmando un capítulo para Cover Up, una serie, ¿sí? Tenía 26 años este muchacho. Y en el 7º capítulo de la serie hubieron unos inconvenientes técnicos por el cual la filmación se tuvo que retrasar. Entonces quedaron medio al pedo ahí, estaban los actores medio aburridos y parece que era medio boludón, este muchacho. No te lo tomes para el chocota, que en serio dijiste. No, esto, no, ¿eh? estoy diciendo lo que siento. Parece que era medio boludón, entonces ¿qué hacía? Como estaba aburrido en esa filmación, empezaba a boludear con cosas. Se agarraba cosas y hacía chiste y jodía. Hasta en un momento agarró un arma de utilería. El arma no era de utilería, las armas son de verdad. Tenía balas de salva.
Ahora voy a explicar qué es una bala de salva porque es muy importante para lo que viene. El tipo se disparó jodiendo en la cabeza, en la 100, con una bala de salva. La bala de salva es una bala. Las balas están compuestas por 3 partes: percutor, pólvora y la punta. La punta, que es lo que sale disparado, el plomo. Bien. Las balas de salva tienen percutor, pólvora sin la punta. Entonces cuando vos apretás el disparo, sale el fuego, se ve el fogonazo, que es lo que se ve en la película, pero no sale nada disparado. El tema es que si vos te disparás con una bala de salva pegado a la 100, los pedacitos de la bala salen igual a corta distancia. Lo que hizo fue que también el impacto le terminó rompiendo el cráneo. Los fragmentos del cráneo se le metieron en el cerebro. Hemorragia, posterior fallecimiento para el pobre John Eric Un boludo. Hexum. Un boludo, pero bueno, pobre, no se lo merecía. No, sin duda. Vamos a ir a los últimos 3. Tenemos al señor Roy Kinnear. Roy Kinnear, que es este señor acá. Benny Hill. Es una especie de Benny Hill, es británico él, tiene toda la cara de británico, conocido de algunas comedias británicas. Estuvo en Harry... El libro de las... ¿Cómo se llama la fábrica de chocolate? Charlie. Charlie, me dio Harry. Charlie y la fábrica de chocolate, haciendo un papel secundario. Ah, bueno, que es de hace poco. No, pero la original. La original. Bueno, el señor estuvo en El regreso de los 3 mosqueteros. Acá estamos viendo D'Artagnan. el tráiler. Bueno, ¿qué le pasó a este muchacho, a este actor británico? Estaban filmando una escena donde tenía que montar un caballo. Se cayó del caballo, se rompió la pelvis, lo mandaron al hospital y lamentablemente falleció en el hospital de un paro cardíaco, el cual está relacionado obviamente con el accidente que había tenido. Lo particular de esta historia es que el director, el señor Richard Lester, que era quien dirigía esta película, concluyó su carrera como director después de esta película. Quedó muy tocado por la muerte de Roy y dijo: no quiero más. No dijo más, me voy de la industria del cine. Vamos a pasar, yo creo que es el más conocido, creo que es el que todos conocen. Cuando yo digo actor que murió haciendo una película, creo que a todos se les viene a la cabeza. Y es la historia más compleja de contar. La hija de Chaplin está ahí en Los Mosqueteros. Acabo de verla. Ah, mira. Buen dato. Nos vamos a ir a la historia del señor Brandon Lee. Brandon Lee, Luis. como todos saben, Luis Brandon Lee. hijo de Bruce Lee. ¿Sí? Como bien decía acá el señor Mejor Tiempo Perdido en unos comentarios, Bruce Lee también murió filmando una película, pero no murió en el rodaje de la película, sino que en una pausa de la película, en un tiempo libre que tuvo, fue a visitar unos amigos, se empezó a sentir mal, supuestamente le agarró un aneurisma, es lo que creo que decía el parte médico, y bueno, falleció muy brevemente. En la muerte de Bruce Lee, alrededor de la muerte de Bruce Lee, hay un montón de teorías de que lo mató la mafia china, de que lo mataron otros senseis del kung fu porque él había estado develando sus técnicas en las películas. Bueno, hay un montón de historias en torno a la muerte de Bruce Lee. La oficial es que le agarró un aneurisma y se murió. ¿Qué pasa con el hijo? El hijo de Bruce Lee había comenzado ya su carrera, tenía 28 años en 1993 y estaba filmando el que sería su mayor éxito, que es The Crown, El Cuervo, que se estrenó después en 1994. Hay una escena muy particular en The Crown donde el protagonista entra en la casa. Para que voy a poner el tráiler vamos a poner el trailer de The Crown para que vean que es una película muy oscura. Se van a mirar al personaje y se van a acordar un poco del Joker de... ¿Cómo se llama este muchacho? De Heath Ledger. Bien. No tenía ni puta idea. Bueno, hay una escena donde él entra, hay unos matones que están violando a su novia, y bueno, y uno de los matones le pega un tiro. Van a ver muchos videos en YouTube que dicen y que cuentan la teoría, o que lo dan como cierto, que la escena en la cual le pegan el tiro a Brandon Lee, que lo termina matando, quedó en la película. Y es esa escena. Bueno, no es cierto. La escena que van a ver en YouTube no es la escena donde Brandon Lee muere. La escena en la que Brandon Lee murió solamente se mantuvo para los registros policiales, y una vez que terminaron los juicios y los peritajes, esa escena se quemó. Así que esa escena no existe y no la pueden ver en ningún lado. Vieron que yo antes les conté que era un cartucho de salva. Sí. Que es un cartucho que tiene pólvora, que tiene percutor, pero no tiene punta. Por lo cual sale el fogonazo, pero no sale nada. Sí. Hay otros cartuchos que se usan en la industria del cine, que son los cartuchos dummy.
Cartuchos dummy. De Damián. Los tontos. Los cartuchos tontos. ¿Para qué sirve? Sirven para las escenas de corta distancia donde muestran que estás cargando una bala, que muestran que el arma está cargada, qué sé yo, donde se ve la punta de la bala. Bueno, ahí no puedes usar una bala de salvo. Pero también es muy peligroso usar una bala de verdad. Me imagino. Entonces lo que hacen son cartuchos que tienen el percutor, tienen la punta, pero no tienen la pólvora. Bien. Por lo cual, cuando vos gatillás, no sale nada. Pero ¿qué pasa? Como esta película era una película para la televisión y era de baja presupuesto, lo que hicieron en la película fue comprar balas de verdad, que aparentemente eran más baratas que las balas dummy, Buenísimo. y ellos mismos le retiraron la pólvora. El tema es qué es lo que sucede. ¿Te parece? En las balas dummy, además de retirar la pólvora, también tenés que retirar el percutor. Porque si no, cuando vos activás el disparo, la punta se desprende y queda alojada en el arma. Bien. Lo que pasó con Brandon Lee fue que usaron un arma que se había disparado anteriormente para otra escena con una bala dummy mal hecha, cuya punta había quedado alojada en el arma, en el cañón. Pusieron luego la bala de salva para la escena en la que le disparan a Brandon Lee, y la explosión de la bala de salva hizo que la punta de la bala dummy saliera disparada como si fuese una bala normal. Impactó contra el estómago del pobre Brandon Lee, quien falleció pocos días después. Tuvo una cirugía de 5 horas en la cual intentaron que zafara, pero Brandon Lee no zafó, y esa fue la historia de Brandon Lee, y siguió también los pasos de su padre, Bruce Lee, ¿no? Que también murió muy joven, apenas a los 28 años, Brandon. Bueno, vamos a ir al último caso. The Last One. The Last One. Y yo creo que a este muchacho lo deben tener todos. ¿Cómo no? Es el señor Steve Irwin, australiano él, apodado el cazador de cocodrilos, y lo deben tener de los documentales, ¿sí? Que él hacía, que acá vamos a poner fragmentos de documentales, que hacía el documental El cazador de cocodrilos, que era un tipo que agarraba, se metía con los bichos, les hinchaba las pelotas, pero no es que se metía que agarraba un cocodrilo de un zoológico. Los agarraba en su hábitat natural y iba y les abría la boca y metía la cabeza adentro. Boludo. Pero bueno. Bueno, ¿qué le pasó a este muchacho? Steve Irwin estaba filmando un documental llamado, esperen que lo tengo por acá, llamado Ocean Dead List, ¿sí? Él lo estaba filmando en Australia. Estaban en el mar, estaban buceando, y como de repente vieron que había mucha marea, mucho viento, mucha lluvia, lo que hicieron fue, vamos a salir, vamos a ir a aguas bajas, vamos a quedar un rato boludeando por ahí. La hija de Steve Irwin también tenía un programa documental orientado para niños, donde mostraba animales en peligros de extinción y cómo había que cuidarlos, porque obviamente la hija de este tipo también vivía en el medio de la selva. Entonces, para este programa que se llamaba Blindy the Jungle, Steve Irwin empezó a filmar tomas en aguas bajas para el programa de su hija, porque estaba al pedo, porque su documental no lo podía hacer. En estas aguas bajas, esto fue con el agua por la cintura, ¿sí? Se puso a bucear en aguas bajas y apareció la mantarraya, la villana de esta película. Se acercó Irwin, como siempre suele hacer con todos los animales, pero aparentemente la mantarraya se sintió amenazada. Estamos hablando de un animal que tiene 2,5 metros de largo, ¿sí? Perdón, de ancho. 2,5 metros de ancho tiene una mantarraya. Es un pedazo de animal. Una sábana. Se sintió amenazada la mantarraya. ¿Y qué hace un animal cuando se siente amenazado? Ataca. Con su aguijón perforó en segundos, múltiples veces, el pecho. Estás muy de visitante, pibe. Del pobre Irwin. Estás abajo del agua, no puedes respirar. Bueno, con No tanta seas mala boludo. suerte que una de esas perforaciones impactó directo en su corazón. Le perforó el corazón. Fuiste, murió directamente en el agua. No llegó ni a salir del agua, Irwin con vida. Por supuesto que el documental se terminó de hacer. Se puede ver este documental con las escenas que llegó a filmar Irwin. Pero bueno, lamentablemente Steve Irwin los abandonó en el 2006 a la corta edad de 44 años. Qué fuerte. Muy fuerte. Señores, estos fueron los 8 actores que han muerto en escena filmando una película.
Algo que quiero destacar de mi queridísimo compañero, conductor y capitán, Miguel Souto, es que no solo aprendí de actores que fallecieron grabando escenas de sus películas, sino también aprendí cosas de balas. Yo no tenía ni la más mínima idea de cómo estaba... No sabía que había dos tipos de balas. Y no sabía No que, sabía cómo estaban compuestas tampoco. claro, que el percutor, cuando hace el percutor, Pumba. y la Dumi ¿Cómo tiene- se puso esto? Sí, Ahora, cuando estén pimba. viendo una película y vean en primer plano una bala, ustedes dicen, eso es una bala dummy, no tiene pólvora. Pimba, tuki. Ahí está. Una piña en la boca, paca. papa,